historia en la diabetes en general es relativamente reciente. Hasta antes del año 1920 no teníamos nada para tratar a los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tipo 1 se morían en caquexia extrema y los pacientes diabéticos tipo 2 eran muy pocos porque la expectativa de vida era corta y la diabetes tipo 2 es una enfermedad más bien de los pacientes más añosos y porque también los trastornos de estilo de vida es un fenómeno más reciente. Vamos a revisar un poco la historia de la insulina y vamos a hablar brevemente de las insulinas basales, las insulinas prandiales o las insulinas de acción rápida. En relación a la historia nace en Toronto, en Canadá, pero también, en honor a la verdad, en Europa habían investigaciones, pero con el tema de la guerra mundial, esta cosa se retrasó. Nosotros en América, como no tuvimos guerras, el asunto fue un poquito más en avance y salió desde acá, en el fondo, desde Canadá, el descubrimiento de la insulina. En el año 1921, unos estudiantes de medicina de la Universidad de Toronto solicitaron un laboratorio para hacer experimentación en sus vacaciones de verano y, haciendo estudio en perros, provocaron a los perros diabetes sacándoles el páncreas y le infundieron insulina extraída de su propio páncreas y lograron que estos perros en el fondo disminuyeran la sintomatología de la diabetes, y es así como se aísla la primera insulina, que posteriormente se venden los derechos para comercialización a Lilly en Norteamérica a un precio absolutamente simbólico. La idea era que ellos solamente comercializaran la insulina y nace Iletin, que es la primera insulina comercial producida por Lilly, que hasta el día de hoy son productores de insulina. En 1936, Hagedorn agrega protamina a la insulina y logra que esta insulina, porque la insulina original era de acción rápida, se haga más lenta y pueda depositarse y podamos usar menos dosis para poder mantener al paciente con niveles de insulina circulante. En 1955, Sanger logra descubrir la secuencia de aminoácidos y significa el segundo Nobel en la historia de la insulina. El primer Nobel fue el descubrimiento de la insulina en el año 1921, el segundo el año 59 por el descubrimiento de la secuencia de aminoácidos. Dos cadenas A y B unidas por puentes disulfuro. Las insulinas provenían de cadáveres y posteriormente de cerdos y de vacas. Sin embargo, el año 1973 se crea la primera bacteria transgénica que es capaz de expresar un gen foráneo. Y el año 77 se identifica el gen de insulina. El gen de insulina codifica una cadena única de aminoácidos y posteriormente esta cadena se procesa y genera la cadena A y la cadena B y se une por puentes disulfuro. Sin embargo, las bacterias y las levaduras no son capaces de procesar esta cadena única, por lo tanto, necesariamente para producir insulina debemos meter información para cadena A, meter información para cadena B y después procesar en laboratorio la insulina final mediante la unión y los puentes disulfuro. El año 1978 se crea la primera insulina humana. Aquí está un poco el diagrama. Vamos que se extrae un plásmido, que es cadena circular de ADN con replicación independiente del huésped. Aislamos el gen que codifica la insulina e introducimos esta información al plásmido. Metemos esto a la nueva bacteria. Esto se logra multiplicar y se obtienen dos cadenas de aminoácidos que luego van a ser unidas por puentes disulfuro y ya con fines comerciales en gran cantidad. En 1978 nace Humulin, que es la primera insulina humana nacida por ingeniería genética, y desaparece desde entonces la insulina bovina y porcina. En estos momentos las insulinas en existencia son todas humanas y obtenidas por bioingeniería. En 1996, por bioingeniería, se intervienen las insulinas humanas y hacemos cambios sobre la insulina humana, obteniendo insulinas más lentas y insulinas más rápidas. Y nacen así las insulinas humanas análogas. Son las mismas insulinas análogas, pero con intervención de bioingeniería logramos enlentecerlas más o hacerlas más rápidas y hacer en el fondo un patrón más similar a la secreción normal de insulina por el páncreas. Esta es la insulina Humalog. Se alarga la cadena luego B de la insulina con dos aminoácidos, se sustituye glicina por asparagina en el aminoácido 21 y nace glargina, que es la primera insulina basal análoga, que es de acción bastante más rápida que la NPH y permite en la mayoría de los pacientes el uso de una sola dosis de insulina basal para tener una cobertura de 24 años, y esto fue aprobado en Estados Unidos el año 2000.
En el 2013 nacen las basales análogas de segunda generación, porque las de primera generación, las lentas no eran tan absolutamente lentas y en un porcentaje importante había que usar doble dosis. Estas basales análogas de segunda generación logran no solamente usar una sola dosis, sino que además permiten cierta flexibilidad. Los pacientes diabéticos 1 no tienen que colocarse la insulina siempre a la misma hora, sino que pueden retrasar o adelantar un poco la inyección, lo que obviamente mejora mucho la calidad de vida. Pero hay necesidades no cubiertas, insulinas basales más planas y con menos riesgo de hipoglicemia y insulinas rápidas de inicio más precoz con mejor manejo de las glicemias postprandiales y disminución de la variabilidad glicémica. Y esto lo soluciona la bioingeniería. Esto es la historia de la insulina. Del 2015 en adelante nacen estas insulinas análogas que son más lentas y que son más rápidas, y también mezclas de insulinas análogas con estimulantes de incretina, que también son en el fondo moléculas biológicas que permiten un mejor manejo del perfil glicémico del paciente. La terapia de reemplazo de insulina debe imitar, ojalá, la secreción fisiológica de insulina. Nosotros sabemos que el organismo libera insulina permanentemente para generar una basal, de manera de que el paciente tenga un nivel de insulina permanente durante las 24 horas del día, que evite la cetogénesis y evite, digamos, la hipoglicemia y la hiperglicemia. Y además tenemos liberaciones écticas en relación a las comidas, que es la insulina prandial, y las veces que comamos, en el fondo vamos a necesitar usar una insulina rápida para que el paciente no haga hiperglicemia. ¿Qué disponemos? Tenemos insulinas basales, tenemos insulinas humanas de acción intermedia, nuestra NPH, que existe hasta el día de hoy y que está en todos los servicios públicos en Chile, que es una insulina humana, no análoga, que no alcanza a durar las 24 horas y no es absolutamente plana, como vamos a ver más adelante. Y tenemos las análogas que alcanzan a durar la mayoría de las 24 horas y que son bastante más planas y dan menos hipoglicemia. Por otro lado, tenemos insulinas rápidas, la insulina humana de acción rápida, regular o cristalina, que es la que tenemos nosotros en los servicios públicos en todas partes, y los análogos ultra rápidos, que son de acción más precoz y de acción más corta y que remedan de una manera más similar lo que ocurre después que comemos en relación a la liberación de insulina por el páncreas. Y por último tenemos insulinas bifásicas, en que mezclamos insulinas lentas con rápidas en diferente proporción, 70% lenta con 30 de rápido, 75-25, 80-20, incluso en Estados Unidos hay 50-50%. Estos son los perfiles de actividad de los distintos tipos de insulina. Ustedes pueden ver acá que los análogos de acción rápido son los más rápidos y los que más remedan la liberación de insulina postprandial, insulina lispro, aspártica, glulicina. Y dentro de las insulinas lentas, la NPH no es absolutamente plana, de hecho tiene una situación más bien éctica, pero las insulinas análogas basales son bastante más planas y por eso mismo dan menos hipoglicemia. Dentro de las insulinas basales, lo ideal es que esta sea de acción larga, que nos asegure una cobertura de 24 horas, que tenga un perfil farmacocinético y farmacodinámico plano, de manera que tenga bajo riesgo de hipoglicemia y nos permita flexibilidad con las comidas, porque si el perfil no es plano, necesariamente tenemos que hacer colaciones en el momento éctico de la insulina. Que tenga menor variabilidad intradiaria, menos disglicemia y menos riesgo cardiovascular, y que el perfil sea plano y prolongado en el tiempo. Este es el principal problema de la insulina NPH. Si ustedes se dan cuenta, la insulina NPH tiene un pic de acción casi semejante a la insulina rápida, que es la insulina regular, lo que hace que después de algunas horas el paciente tenga que hacer una colación, porque en caso contrario puede tener hipoglicemia. Además, no dura 24 horas y en los diabéticos tipo 1 debemos usar doble dosis para poder tener cobertura de 24 horas. Además de eso, la insulina NPH es una insulina con gran variabilidad en la cinética con la edad. Si ustedes se dan cuenta, ahí en niños es bastante más éctica y en el adulto mayor es bastante más plana. Y además de eso, tiene una gran variabilidad intrapaciente. Este es el mismo paciente con condiciones similares que se coloca la misma dosis en días distintos y el comportamiento de la insulina es absolutamente diferente y esto hace que los pacientes puedan tener hipoglicemias impredecibles. Es por eso que las guías actuales dicen que los pacientes con alto riesgo de hipoglicemia deberíamos tratar de no usar insulina NPH, sino que deberíamos tratar de usar insulinas análogas. Eso incluso está en nuestra guía nacional y está en las recomendaciones en los pacientes de atención primaria.
Se requería, obviamente, de nuevas insulinas análogas basales que solucionaran estos problemas y nacen las insulinas análogas de primera generación y de segunda generación. Las de primera generación son nuestra insulina Lantus, Glargina U100 y la insulina Levemir o Detemir, y las más recientes de segunda generación, la Glargina U300, que en el fondo es una Lantus modificada y que se llama Toujeo, y la insulina de Gludec, que se comercializa como Tresiba. La insulina Glargina U100 o Lantus o Basaglar, que es el primer biosimilar de esta insulina, agrega 2 argininas a la cadena B, reemplaza glicina por asparragina en A21 y tiene una solución ácida de pH 4 con baja solubilidad a pH neutro. Esto genera una liberación desde el celular subcutáneo bastante más plana, sin esta función éctica que tiene en la insulina NPH. La inyección es de solución ácida. Como la vamos a inyectar en el subcutáneo con un pH de 7.4, va a significar que esto precipite, que se formen hexámeros y posteriormente esto se vaya liberando hacia dímeros, monómeros y pase finalmente a la circulación en forma más lenta. Como hay un cambio de pH en esta insulina no permite ser mezclada con otras insulinas porque obviamente genera precipitación en las mezclas, por lo tanto, cuando usemos insulinas rápidas se deben usar por separado. Hay una precipitación, una lenta disolución y una absorción retrasada y una acción sostenida. Si nosotros comparamos esta insulina Glargina U100 con NPH, veremos que la hemoglobina glicosilada es la misma. Los pacientes con insulina Lantus no logran mejor hemoglobina glicosilada que con NPH, pero la diferencia está fundamentalmente en la hipoglicemia. Hay 21% menos de hipoglicemia y si consideramos solamente las hipoglicemias nocturnas, hay 42% menos de hipoglicemia nocturna con insulina Lantus que con insulina NPH. Los beneficios, por lo tanto, sobre NPH van a ser mayor duración de acción, menor variabilidad relacionado con hipoglicemia y riesgo cardiovascular, menor ganancia de peso y claramente menos hipoglicemia, principalmente menos hipoglicemia nocturna, que es lo que le da la fortaleza sobre NPH y la preferencia en los pacientes adultos mayores que tienen mucho riesgo de hipoglicemia o cualquier paciente que de alguna manera cumple con el requisito de tener un riesgo elevado de hipoglicemia. Los estudios de eficacia de insulina Glargina U100 fueron demostrados, todos los estudios demostraron importante disminución de la hemoglobina glicosilada y todos, sin excepción, demostraron menor riesgo de hipoglicemia. Y además también en el estudio Origin, que fue un estudio de 7 años con más de 12.500 pacientes en diabéticos tipo 2 de temprano diagnóstico, demostró seguridad a largo plazo y eficacia en el largo plazo, incluso seguridad cardiovascular, que en algún momento fue discutido en relación a las insulinas. Y también este mismo estudio Origin demostró un efecto neutro en cáncer porque en algún momento la insulina Glargina U100 fue relacionada con una mayor posibilidad de producción de cáncer. Glargina se transforma desde entonces en el patrón de referencia para evaluar los tratamientos con insulina basal. Cualquier insulina basal en estos momentos que salga en producción se compara con la insulina Glargina U100 tanto en eficacia, seguridad, incluyendo seguridad cardiovascular. Nace posteriormente la insulina Detemir o insulina Levemir. Esta es una insulina bastante curiosa. Se elimina treonina B30 y se añade en el B29 una cadena de ácidos grasos de 14 carbono y la molécula se une fuertemente entre sí a albúmina, lo que hace que el 98% de esta insulina se una a proteínas plasmáticas y se vaya liberando no desde el tejido subcutáneo, sino que desde la circulación se va liberando lentamente al torrente sanguíneo al salir desde la albúmina y va generando un efecto de hipoglicemia. La acción es más plana y más prolongada que la NPH, pero menos que la Glargina y estos pacientes para tener una basal de 24 horas requieren de doble dosis al día. También hay numerosos estudios de seguridad y eficacia. Si nos comparamos Glargina con Detemir vamos a ver que la hemoglobina glicosilada es la misma y la hipoglicemia también es la misma. Pero Detemir, a diferencia de Glargina U100, ha demostrado ser segura en el embarazo y es una de las insulinas de preferencia en las pacientes que van a planificar embarazo y se encuentran, por ejemplo, con insulina Lantus, se cambian a insulina Levemir o insulina NPH, que es la otra opción segura de utilizar en pacientes en embarazo. Además, también esta insulina Detemir da menos aumento de peso,
pero necesita un poco más de dosis que la insulina U100, glargina U100, para poder lograr el mismo efecto. Estos análogos basales de primera generación, glargina y levemir, no tienen una cobertura confiable de 24 horas. Insulina Lantus hasta en un 30% puede requerir también de una doble dosis y levemir casi en el 100% requiere de una doble dosis para poder dar una basal de 24 horas. Pero los perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos son más planos que NPH. Ambas tienen un pic a las 8-12 horas, pero es bastante menor que el que tiene NPH, y levemir claramente tiene menos duración. Levemir requiere más dosis que glargina, pero da menos ganancia de peso, y levemir es segura de usar en el embarazo. Nacen las insulinas de segunda generación, que mejoran el perfil farmacocinético y el perfil farmacodinámico. Son insulinas de forma continua, estable y predecibles durante 24 horas, con mínima variabilidad y claramente incluso menos hipoglicemia que los análogos de primera generación. La primera en nacer es glargina U300 o insulina Toujeo. Esta es una insulina que nació por casualidad. En los pacientes que usaban dosis demasiado altas había que usar cantidades altas de insulina, por lo tanto el laboratorio quiso concentrarla y en vez de U100 quiso hacer una insulina U300. ¿Qué significa U100? Significa que la insulina tiene 100 unidades por un cc de insulina. Lo que querían hacer ellos era poner 300 unidades en un cc de insulina. Pero al hacer el estudio que se los exigía la FDA, se evidenció que esto cambiaba la farmacocinética y la farmacodinamia del medicamento. Y la acción era distinta, por lo tanto tenía derecho a ser considerada una nueva insulina y tener un nuevo nombre. Y se le llamó insulina Toujeo a pesar de ser la misma insulina Lantus concentrada. Hay menor volumen de inyección. Esto hace que el depósito subcutáneo sea más compacto, con menos áreas de superficie y se vaya liberando en forma más lenta y gradual desde la superficie de depósito, dando una insulina más estable, más durable y más prolongada que logra actuar las 24 horas del día. En los estudios de efectividad se vio que no había inferioridad en hemoglobina glicosilada versus glargina U100, pero había menos hipoglicemia nocturna y también menos hipoglicemia severa en diabetes tipo 2 desde la semana 9 al mes 6. Si nosotros vemos acá, esto llega hasta un 42% de menos hipoglicemia nocturna, y recuerden ustedes que la insulina glargina U100 ya era un 40% menos hipoglicemia en relación a la NPH. O sea, si comparamos a NPH, esta insulina tiene tremendamente significativa menos hipoglicemia, fundamentalmente menos hipoglicemia nocturna. Acá vemos la hipoglicemia nocturna o severa en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1 el sistema es un poco diferente y fundamentalmente las hipoglicemias ocurren menos, pero durante las primeras 8 semanas de tratamiento, y después se pierde un poco este efecto. Ahora, eso es interesante porque en los diabéticos tipo 1 las primeras 8 semanas de tratamiento son las semanas de titulación. Por lo tanto, obviamente que requiere una importancia esto, que en las primeras semanas tengamos menos hipoglicemia. Los estudios de efectividad además permitieron en algunos de ellos dar una flexibilidad de más o menos 3 horas y se vio que no se perdía el efecto, lo que permite que, por ejemplo, un día sábado, el paciente que se coloca la insulina a las 7 de la mañana todos los días, se la pueda colocar a las 10 de la mañana sin ningún problema y sin perder eficacia en hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, si nosotros vemos acá, vamos sí a ver que desgraciadamente la insulina U300 comparada con U100 requiere un porcentaje un poco mayor de dosis, que va entre 10 y un 17%, lo que hace que de alguna manera se encarezca un poco más su uso, porque debemos considerar que estos pacientes van a usar al menos un 10% más de dosis que lo que usarían con la insulina U100 o insulina Lantus. La insulina de Gludec, por su parte, que es la insulina tresiva, ellos tienen una deleción de treonina en B30 y una adición de un ácido graso de 16 carbonos a la lisina en B29 por medio de ácido glutámico. Se forman diexámeros estables en el FlexPen, que es el dispositivo de administración, pero esto tiene fenol y este fenol se libera rápidamente, lo que permite que se ensamblen largos multiexámeros. Al depositarse, estos multiexámeros van liberando zinc y este zinc permite que vayan apareciendo monómeros, que son los que finalmente en la circulación van a producir acción. Por lo tanto, inyectamos esto, por la liberación de fenol se forman multiexámeros, estos multiexámeros liberan zinc y van saliendo monómeros a la circulación.
Esto genera una insulina de muy larga acción. Fue creada pensando en una insulina de uso semanal, pero se dieron cuenta que la verdad es que no alcanzaba a ser semanal y podía ser perfectamente utilizada a lo mejor 2 veces a la semana. Es muy segura de utilizar incluso día por medio, logrando un buen efecto, pero de todas maneras lo que se sugiere es usarla en dosis diaria por un montón de situaciones en relación a no olvidar dosis, generar una mejor adherencia al tratamiento, etc. La vida media es de 25.4 horas, que es 2 veces mayor que la insulina glargina, pero demora 4 días en lograr la dosis estable. Si nosotros vemos acá, el primer día de inyección solamente logramos un 50% de la dosis administrada. Al segundo día este 50% se traduce en cada vez mayor cantidad hasta lograr al quinto día recién tener una estabilidad de la dosis. Eso significa que al iniciar insulina, por ejemplo, cambiar una insulina por esta, nosotros los primeros días tenemos que reforzar con un poco de la insulina basal antigua para no obtener, digamos, problemas en los niveles de glicemia del paciente. Y también significa que al sacar la insulina vamos a tener hasta 5 días de insulina circulante en el paciente. Si nosotros comparamos la insulina glargina con U100 en diabetes tipo 2, vamos a ver que el efecto en hemoglobina glicosilada es el mismo, pero hay menos hipoglicemia severa. Es lo mismo que si comparamos U100 con U300. La diferencia fundamental radica en menos hipoglicemia. Y en gran flexibilidad. Esta insulina, como tiene una vida media muy larga, tiene gran flexibilidad. El paciente puede olvidar una dosis en el día y no pasa nada. Mantiene igual un muy buen perfil glicémico. Los pacientes se pueden colocar la insulina en la mañana, al otro día en la noche, y el logro que se obtiene en relación a eficacia glicémica es el mismo. En seguridad cardiovascular hay un estudio que es el de BOT, que se comparó con insulina glargina U100, que está demostrado que es segura cardiovascular, y se vio que el resultado era exactamente el mismo, por lo tanto fue considerado una insulina segura bajo el punto de vista cardiovascular. Estas nuevas insulinas basales, vamos a ver acá que la fortaleza en glargina U300 digamos que es una muy buena insulina, pero que requiere un poco más de dosis, y en la insulina de Gludec, el problema de insulina de Gludec es el costo, que es más alto que el de la insulina U300. Si nosotros vamos acá al análisis de costo, este es el análisis hecho con la farmacia del Hospital del Salvador del año pasado, y vamos a ver acá que el valor por unidad de insulina en insulina NPH es de 2 pesos, .378, la insulina U300 33.52 y la insulina de Gludec 47.60 pesos. Si consideramos que hay muchos pacientes que usan hasta 100 unidades de insulina diaria, esto se magnifica mucho en diferencia, por lo tanto obviamente no todos los pacientes pueden ser buenos candidatos a estas insulinas análogas de nueva generación. En relación a las insulinas prandiales, mi segunda presentación es corta, así que por eso preferí hacer un poco más larga esta, que yo sé que es un poco aburrido de repente, pero hay mucha información. Las insulinas de acción rápida, no da lo mismo cualquier insulina de acción rápida. Los inicios de acción son diferentes, la máxima acción es distinta y la duración de acción también es distinta. La insulina cristalina, que está en todos los hospitales, no se inicia inmediatamente, demora 30 minutos, los pacientes tienen que esperar media hora después de colocársela para poder comer y tener realmente un efecto. La máxima acción ocurre a las 2 o 3 horas, por lo tanto genera mucha hiperglicemia postprandial, porque la liberación el aumento de glicemia en un paciente al comer es muy rápido, no es de 2 a 3 horas, y además dura 5 a 6 horas, lo que hace que los pacientes que se colocan, por ejemplo, 4 veces al día, superpongan actividad de insulina y de alguna manera puedan generar hipoglicemias. Las insulinas análogas son de acción bastante más corta, lo que da en el fondo menos posibilidad de superponer dosis de insulina, se inicia de forma mucho más rápida, lo que permite colocarse la insulina y comer, y la acción es mucho más precoz, lo que de alguna manera disminuye las glicemias postprandiales. Si ustedes comparan acá, lo que está ahí en gris es la insulina fisiológica que se libera después de comer, y lo que está en rojo es lo que ocurre con nuestra insulina cristalina. No alcanza a llegar al máximo y se retrasa y se prolonga más que lo que se libera normalmente en forma fisiológica cuando nosotros comemos. Por lo tanto, nacen insulinas rápidas análogas y nacen posteriormente otro tipo de insulina que nosotros no tenemos en Chile, que son las insulinas ultra rápidas, que son aún más rápidas que las rápidas análogas.
Acá tenemos la diferencia farmacocinética y farmacodinámica entre la insulina cristalina y la insulina aspártica, y vamos a ver claramente que la insulina aspártica es más éctica, tiene una acción más corta y tiene una acción en el tiempo también menos prolongada, lo que hace que no se superponga con otras dosis de insulina que se van a colocar posteriormente. La insulina Faster aspártica es esta misma insulina análoga rápida, pero aún más rápida al agregar niacinamida, que modifica la absorción, y L-arginina, que agrega estabilidad. Esto reduce la interacción monómero-monómero en el dímero y se libera aún de una manera mucho más rápida. Acá tenemos la insulina Faster aspártica y el perfil de insulina que es aún más fisiológico. Tenemos acá la aspártica y tenemos acá la Faster aspártica, que es ultra rápida, que como ustedes ven en rojo, se parece mucho más a la liberación de insulina desde un páncreas normal. Comparada con la insulina aspártica, que es la rápida análoga que tenemos en uso en Chile, aparece en la sangre 2 veces más rápida y tiene 2 veces más exposición a insulina dentro de los primeros 30 minutos, y en estos momentos debería ser la insulina de preferencia en uso de bombas de insulina, porque como es microgoteo, son microgotas que actúan de manera mucho más rápida que la insulina rápida análoga, que es la que se está usando en estos momentos en las bombas de infusión de insulina. Como ustedes ven, la búsqueda de insulina partió del año 20, pero tiene mucha historia hasta el momento. La historia aún continúa y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero evidentemente que esta cosa va muy rápida y tenemos que estar muy encima de la literatura para ver qué es lo que está apareciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.